familia de cocinólogos y de cocinólogas, yo soy Estela y hoy estamos en un programa súper especial. Más adelante nos acompañará Dani, pero es que hoy vamos a mostraros el antes y el después de un proyecto de reforma integral de una cocina unida al salón. Nos encontramos en la cocina original de la vivienda, pero la que os vamos a mostrar no está aquí, está allí. Y es que nuestra idea es la siguiente: vamos a tirar esta pared, vamos a unirla a la siguiente habitación y aquí nacerá una península junto con un frente con el fregadero, el horno y el micro, en el que nuestra familia, uniendo la cocina al salón, disfrutará de grandes momentos. ¡Qué guay, Estela! Muchísimas gracias por enseñarnos realmente cómo era toda esta zona, toda esta estancia, este piso completo antes de empezar la reforma. Y es que puede que haya muchas incógnitas a la hora de afrontar la reforma en una nueva vivienda. Y es, oye, ¿qué hago con la cocina? ¿Dónde la pongo? ¿El salón con la cocina? ¿Interesa? Fíjate, en este caso se hizo todavía algo más complicado y más increíble. Y es que seguramente si has visitado una vivienda que tiene, no sé, más de 40 años o más de 50 años, te habrás dado cuenta de que la cocina no tenía tanta importancia como ahora. ¿Y qué se hacían con las cocinas? Se ponían en el patio de atrás. Aquí, en esta vivienda, la cocina estaba allí, en esas puertas. Daba para atrás, para el pasillo, para la zona, para el hueco de escalera. Sin embargo, ¿qué decisión se tomó? Estás viendo algunas de las imágenes de cómo se derribaron las paredes, y es que para crear este espacio hizo falta unir 3 estancias. Aquí había 3 habitaciones, pero también como se hacían hace años. 3 habitaciones pequeñicas, y se sabe bien por las ventanas. Una división y 2 divisiones, lo que conseguían 3 espacios, con una zona de pasillo que abría. ¿Cuál era el plan? El plan estaba muy claro: ganar el máximo espacio posible para el salón y la cocina. Pero no hablamos solo de espacio, también hablamos de luz y de confort. Pero si hay algo tremendamente importante, es que cuando te enfrentas a un cambio como estos, tienes que tener todo bastante claro antes de empezar, porque si no, esto se convierte en el camarote de los hermanos Max. ¿Y a qué me refiero? Hay que tener ya un proyecto, un diseño de cocina elaborado. ¿Y por qué? Bueno, lo primero, para entender cuáles son tus gustos y tus necesidades. Y lo segundo, porque en un proyecto así, con iluminación, con agua, con una campana con extractor incorporado y con algunas paredes que no van en ángulo recto, necesitan todos los oficios que vengan aquí a trabajar tener bastante claro dónde tienen que colocar todas las tomas. Y es que no es cuestión de suerte que cuando veas nuestros proyectos digas, joder, qué suerte tiene siempre Dani y todo su equipo, que le coinciden las luces en el lugar perfecto. No, hay una sincronización perfecta con nuestros clientes, que gracias a Dios ya llevamos muchos años que saben que esto es así y vienen en el tiempo exacto. Así que tener un proyecto es muy importante si quieres hacer un cambio tan grande como este. Y muchas veces en el estudio me dicen, joder Dani, pero es que al final, para tener una isla en la cocina o una península como en este caso, pues que hay que vivir en una casa, hay que tener una estancia muy grande. Bueno, pues yo te diría que no, que eso no es real, que eso no es verdad. Teniendo un salón unido a la cocina, aprovechando a veces también el pasillo, las entradas, los halls, nuestro canal de YouTube, a día de hoy hay más de 1000 vídeos que te pueden inspirar para hacer tu cocina. Y como puedes ver, podemos tener una pedazo de península como esta. Y cuando te decía que ganamos en confort y ganamos en luz, imagínate esta familia en el día a día, poder desayunar en la barra, estar cocinando, que te acompañen, todo tan práctico y tan cómodo. Y solamente gracias a cambiar lo que es la esencia de este piso, poner la cocina y el salón en la parte bonita iluminada y ganar un espacio tan bonito como este. Pero si algo hace bonito un proyecto de cocina, sin duda es la iluminación. Bueno, una cocina o casi cualquier estancia de la casa. Quiero que te fijes en el proyecto de iluminación que han hecho nuestros clientes, utilizando 3 puntos de luz atrás, marcando la isla con otros 2 y estas lámparas que me fascinan bastante porque pueden subirse y bajarse a cualquier altura. Y además viene acompañado de la cocina. Las vitrinas con el cristal noir y el interior en madera, que son un auténtico espectáculo, vienen retroiluminadas en la parte de atrás del estante, lo cual le dan un rollazo tipo revista impresionante. Pero claro, con esta luz no se vive, necesitas luz en el punto que más utilizas en la cocina, que es aquí en el fregadero y en la encimera. Por eso además viene con una iluminación en la parte baja de los módulos. Y pensando en hacer una zona para el café, un mini desayunador, para darle un aire bonito por la noche, creo que el estante retroiluminado también es un acierto. Por cierto, se manejan todas desde este mando. Se pueden subir y bajar la intensidad, que no lo hago porque si no me riñe mi cámara, porque dice que fliquean las luces, pero queda muy bonito. Y mira, voy a dar aquí alguna luz más.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 teclas de luz. ¿Y cuál es el secreto real para tener una cocina bien iluminada? Mira, qué chulada. Sin duda es tener varios escenarios de luz. Con esto lo que consigues es crear un ambiente. Además viene un foseado con luz, tienen diferentes zonas. Un espectáculo de proyecto y de cocina. Te lo he enseñado rápido. Estela ha empezado este programa, yo lo termino, pero quiero que sepas que aquí en el canal de YouTube tengo un programa completo dedicado al detalle, donde te enseño este proyecto de cocina y además, como hago habitualmente, te doy 2 versiones diferentes por si esta todavía no te encaja, que tengas donde poder mirar y donde ver más ideas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!